Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde, el que nos ha dado poder abrir la reunión con oración y también teniendo este tiempo en que hemos podido alabar y adorar juntos el buen nombre del Señor. Llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios, quiero invitarlos que abramos juntos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, para así dar lectura a la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, desde el verso 1 al 9 inclusive, vamos a estar dando lectura. Y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. He aquí mi siervo,
Yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritus a los que por ella andan. Yo, Jehová, yo te he llamado en justicia, y te sostendré por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto a los pueblos y por luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os lo haré notoria. Hasta aquí entonces leyendo la Escritura. Tanto en el día de ayer como en el día de hoy hemos venido hablando sobre que Dios declara las cosas por venir y las pone en orden. Y hemos estado mirando cómo, por ejemplo, que encontramos en la Biblia que no hay hechos circunstanciales o casualidades, sino que es parte del orden establecido por Dios para llevar todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Por eso hoy leíamos el pasaje del mismo profeta Isaías en el capítulo 44. ¿Quién hay que declare lo porvenir y lo acomode y lo haga oír y llame a testigos, ¿no? No hay quien haga eso sino Jehová, sino nuestro Dios. Y mirando por medio de la Escritura podemos ver cómo hechos que se dieron a lo largo de la historia fueron anunciados y que fueron hechos muy importantes, como por ejemplo la anunciación del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algo que no fue sino antes anunciado, No sucedió simplemente, sino que fue anunciado. El mismo profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14 dice: y la Virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Y así sucedió también, ¿no?, que la Virgen concibió del Espíritu Santo y trajo un niño y su nombre fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, mirando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver también, hermano querido, que Dios habló anticipadamente que por medio de Él traería justicia a todas las naciones sobre la tierra. Así podemos leer la palabra de Dios, ¿no?, que dice en el verso 6: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques a las cárceles, de las cárceles a los presos. Entonces, podemos mirar, hermano, que el Señor Jesucristo vino con un anuncio anticipado, fue anunciado anticipadamente. ¿Y cuál era su tarea? Venir a traer justicia sobre las naciones.
Dice en el verso 1 de este mismo capítulo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien tiene mi alma contentamiento. He puesto sobre él el espíritu, mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Amén. Entonces, verdaderamente nosotros podemos mirar por las Escrituras el que el Señor Jesucristo no vino sin antes haber sido anunciado, en la manera en la cual habría de venir a este mundo por medio de una mujer para nacer como un hombre, con una concepción sobrenatural, con una concepción milagrosa por medio del Espíritu Santo, sin la intervención de un hombre, sino por la intervención de Dios. Y también podemos ver que está anunciado acerca de él en cuanto a qué tarea vendría a ser. Él vendría a traer justicia a las naciones. Entonces, para que haya justicia, tiene que haber ausencia de mal. El mal tiene que ser erradicado. Amén. Si no se erradica el mal, si no se erradica el pecado, no puede haber justicia delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Si el pecado no es quitado, ¿cómo va a haber justicia delante de Dios? Para que haya justicia delante de Dios, tiene que ser quitado el pecado. Por eso también el profeta Daniel habla al respecto de los días del Señor Jesucristo y de su tarea. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que leyera conmigo en el capítulo 9, en el verso 24 del profeta Daniel. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Allí estaba hablándole a un joven quien estaba en tierra de Babilonia, diciéndole 70 semanas se cumplirán hasta que venga la justicia perdurable y sea ungido el santo de los santos. Cuando Jesús acudió al Jordán, allí en el Jordán podemos ver claramente que el bautista Juan se oponía, ¿no es cierto? ¿Se oponía a qué? A bautizarle al Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio de Mateo dice: tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo necesito ser bautizado por ti. Y Dios había hablado de manera anticipada, diciéndole: aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu de Dios y permanecer sobre él, ese es el ungido, ese es el Cristo. Juan el Bautista se oponía, pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Deja ahora, ¿para qué? Para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda justicia. Él venía a traer la justicia perdurable. Él venía a quitar la prevaricación. Él venía, como dice la Escritura, amén, para eliminar la prevaricación y poner fin al pecado. Entonces, hermano amado, usted y yo podemos tener una opinión sobre el ministerio del Señor, como tantos lo tienen y fundamentan en que así como el ministerio del Señor fue con señales, con milagros, sanando enfermos, reprendiendo a los demonios, podemos pensar que el ministerio del Señor era ese. Sin embargo, ese no era el ministerio del Señor. En la Escritura dice que Él venía a eliminar el pecado, a erradicar la prevaricación y a establecer la justicia sobre las naciones.
Esa es la finalidad. Es más, cuando el ángel le anuncia a la Virgen María sobre el nacimiento del niño, le dice claramente, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces así hay muchos ministerios que han fundamentado su vida, su ministerio en los milagros, y no estamos diciendo que está mal, pero los milagros, hermanos, son para testificar de Cristo. Y si nosotros simplemente fundamentamos el ministerio en los milagros, pero no explicamos que Cristo vino para erradicar la prevaricación y para eliminar el pecado y establecer la justicia perdurable, entonces las personas se van con la sanidad, las personas se van con la liberación, pero no se van con lo más importante que Dios logró y trajo por medio del Señor Jesucristo, que es la limpieza de los pecados, mediante la cual es reconciliado para con Dios, mediante la cual tiene entrada esta gracia en la cual está firme, mediante la cual también recibe el sello del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que mirar, hermano, que ciertamente las señales acompañan al mensaje, pero el mensaje del Evangelio no consiste en señales, sino consiste en una obra que no es una obra cualquiera, sino que es una obra que fue anunciada. ¿Quién declara las cosas que han de venir? ¿Quién las pone en orden delante de mí? ¿Quién las hace oír y quién es el que trae testigos? Dios es el que declara las cosas que han de venir. Dios es el que las pone en orden. Por eso cuando leemos en Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa el cumplimiento del tiempo? El tiempo establecido, esas 70 semanas que Dios le hablaba al profeta Daniel, en la cual vendría el Cristo para dar inicio a un tiempo en el cual sería establecida sobre las naciones de la tierra la justicia perdurable. ¿Cuál es esa justicia perdurable? No es la justicia del hombre, no es la justicia de la humanidad, sino es la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La gente piensa y dice: si Dios estableció la justicia perdurable, ¿por qué hay tanta maldad y hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad y hay tanta injusticia en el mundo si Dios estableció la justicia perdurable? Porque la justicia que Dios estableció no es la justicia del hombre. Por eso dice: tú eres mi siervo, te sostendré, te llevaré de la mano. Una vez más, leamos por favor, verso 8. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto a los pueblos, del capítulo 42 de Isaías, verso 8. Entonces, la justicia de la cual testifica la Escritura, la justicia de la cual testifica la Biblia, es de la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y testificada por los profetas. Esa es la justicia perdurable. Y ese es el ministerio del Señor. Lo demás son las señales que acompañan y que respaldan al ministerio. Pero el ministerio del Señor no está basado en sanar, en libertar, sino que el ministerio del Señor está basado ¿en qué? En traer justicia perdurable sobre las naciones, en erradicar la prevaricación y eliminar el pecado, llegado el cumplimiento de los tiempos.
Y Dios llama testigos. Por eso es tan importante que nosotros testifiquemos de estas cosas y hablemos de estas cosas. ¿Por qué? Porque según fuimos aprobados, se nos confió el Evangelio. ¿Para qué se nos confió el Evangelio? Para que disfrutáramos hoy de la gracia de ser salvados, para que disfrutáramos de la gracia de que nuestros pecados fueran limpiados, o para que lo que por gracia hemos recibido, así también por gracia lo podamos compartir con otros. Entonces podemos mirar, hermana querida y hermano querido, que Dios nos concedió esta gracia para que nosotros también las podamos compartir con otros. Y de esta manera es que nosotros tenemos que testificar. ¿Testificando con qué? Con la Escritura. Hoy las personas, a causa de la evolución, de la ciencia y de tanta comunicación, está muy descreída de todo. Pero cuando nosotros le presentamos con testimonio, cuando nosotros con el testimonio que da las Escrituras, poniendo en orden la Biblia, poniendo en orden los pasajes bíblicos, cómo es que Dios lo llevó a cabo, cómo Dios lo anunció, cómo Dios en su tiempo le dio cumplimiento. Por eso cuando habla Pablo a Gálatas dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, envió a su Hijo a nacer de una mujer y a nacer bajo la ley. Entonces, si nosotros ponemos en orden y vamos compartiendo de esta manera, podemos ver que las personas puedan tener confianza en la Escritura y que este hecho no es un hecho fortuito, casual, o es parte simplemente de una historia bien contada, sino que este es un hecho anunciado, este es un hecho que fue llevado a través del tiempo en un orden establecido y que hoy nosotros estamos puestos como testigos de las maravillas del Señor. Y aquellos que crean no solamente van a recibir la gracia de ser salvados, de ser limpiados de sus pecados, sino que también van a recibir el testimonio que da el Espíritu Santo al ser derramado en sus corazones. Por eso leíamos hoy en Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia. Es la fe la que nos reconcilia con Dios. Y es la fe en su palabra la que nos da entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos da testimonio de quiénes somos. Entonces, ¿quién es el que anuncia las cosas por venir? ¿Quién es el que las pone en orden? A la vez, ¿quién es el que las hace oír? ¿Y quién es el que llama a los testigos? Sino el Señor. No hay Dios fuera de Él, no hay fuerte como Él ninguno. Él pudo erradicar la prevaricación, terminar con el pecado. Mire, la evidencia más clara en que esto ha acontecido es que por medio del Evangelio salió a la luz la vida y la inmortalidad. Cuando leemos en la segunda carta en que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, allí en el capítulo 1, en el verso 10, y me gustaría que me acompañe y que juntos pudiéramos leer la escritura en segunda de Timoteo, si tiene su Biblia y está acompañando esta lectura de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1, en el verso 10, nos dice así la Sagrada Escritura. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Vio? No conforme a obras. Hay personas que dicen, yo estoy en la iglesia porque siempre estuve buscando a Dios. Dios nunca se halló perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros y necesitábamos ser rescatados. Si estamos en la iglesia, no es porque nosotros le hayamos buscado, sino que dice la Escritura claramente, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, ¿qué obra podría haber hecho usted o qué obra podríamos hacer para ser merecedores o dignos de este llamamiento? No conforme a nuestras obras. Y ahí dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un plan de Dios, no es una obra de hombre. No hay hombre alguno que pudiera diseñar este plan y llevarlo a cabo y traer cumplimiento a todo ello, sino solamente nuestro Dios. Por eso dice, no hay Dios fuera de mí, no hay fuerte, ni siquiera uno, dice la Escritura. Él es el que declara estas cosas desde los tiempos antiguos, las pone en orden delante de Él, las hace oír y llama a testigos. Y hoy nosotros tenemos que testificar a voz, a toda voz, a viva voz, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y que hizo una obra completa, consumándola en la cruz del Calvario. Por eso dice, con la aparición del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasó? Quitó la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado sino la muerte? La paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Así que si quitó la muerte, ¿qué quiere decir? Que tuvo que, primeramente, saldar la cuenta de los pecados. Quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso el Evangelio no consiste en señales y en milagros, sino el Evangelio consiste en que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, a limpiar nuestros pecados, a erradicar la prevaricación, eliminar el pecado y establecer la justicia perdurable. No la justicia que es de los hombres, sino la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, en donde Dios declara al hombre absuelto, libre de toda culpa y de todo cargo cuando cree en Jesucristo como su sustituto, como aquel que cargó sus delitos y sus pecados, sufriendo el castigo de sus delitos y sus pecados en la cruz del Calvario, para otorgarle mediante ese sacrificio el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Hermano, Dios es el que declaró desde tiempos antiguos estas cosas, que las ordenó delante de sí mismo, que las hizo ir y que llamó a testigos. Que podamos ser testigos fieles de esta obra, anunciando que Cristo vino a salvar a los pecadores y que culminó la obra conforme a los propósitos establecidos por Dios, habiendo sido sostenido y llevado por el Señor conforme con la palabra que había sido escrita acerca de Él, para traer cumplimiento a todo lo que Dios tenía determinado por medio de su siervo escogido. Por eso qué hermoso es cuando nosotros podemos ver por medio de las Escrituras que las cosas que hoy estamos disfrutando no son cosas fortuitas o una suerte de casualidad, sino son cosas que fueron anunciadas, ordenadas en su tiempo, dadas a conocer por el testimonio del Evangelio, llamando a testigos fieles de estas obras. Por eso quiero invitarle en esta noche a que juntos podamos orar a Dios,
dando gracias primeramente por su palabra que nos fuera enviada, pero también asumiendo el compromiso. ¿El compromiso de qué? De testificar, pero testificar sobre la verdad de Dios, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte el que nos has dado tu palabra mediante la cual hemos podido llegar a tener la comprensión que lo que hoy estamos disfrutando, tú lo declaraste desde tiempos antiguos, lo ordenaste y lo hiciste oír y llamaste a testigos. ¿Y cuál es la gracia que hemos recibido, que nos ha llamado en estos tiempos, en donde el hombre es justificado por el creer? Y nos has dado el privilegio no solamente de ser reconciliados por medio de la fe, sino también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a estar alabando al Señor en esta hora juntos, ya preparándonos para ir finalizando la reunión, luego de haber compartido esta meditación de su palabra. Vamos a estar alabando su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,